Bueno, Leo, quiero agradecer a los diputados del PRO, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Los Penato, por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la Ley Bases en la Cámara Baja. La historia recordará a quienes con honor y valentía estuvieron del lado del pueblo y no de los políticos que nos trajeron hasta acá. Cortar con 100 años de decadencia no va a ser fácil, pero unidos vamos a romper el status quo. Y hoy el presidente, con Majul, el Pelado Trebú y compañía en El Observador, también mencionó a Silvia Los Penato, de esta manera. Silvia Los Penato hace todo un trabajo que no se ve, pero es que es fenomenal. Y es una máquina de trabajar. Digo, eso yo lo vi cuando estaba en la Cámara. Entonces yo sé el trabajo que hace. Yo no levanto el elogio porque sí. Entonces, la verdad es que ellos... Dios, están hombro con nosotros empujando esto de una manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo no se lo vas a reconocer? Bueno, la máquina de trabajar está acá con nosotros. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien. Un honor, qué sé yo, ¿no? Recibir Sí, el por elogio del supuesto. presidente de esta manera. Sí, por supuesto. Sobre todo porque es el elogio por trabajar, Totalmente. digamos, ¿no? A mí el trabajo me define, definitivamente. Yo me califico así. Digamos, intento siempre hacer bien mi trabajo y especialmente, digo, el trabajo que es el mayor honor de mi vida, que es representar a los bonaerenses en la Cámara de Diputados. Así que lo hago con compromiso. Me gusta mucho el reglamento, digamos, soy muy estudiosa de cómo funciona el Congreso. Así que, por supuesto, Todo fue un honor. diputado y senador, lo primero que debería hacer, lo único que debería hacer es estudiar la Constitución y el reglamento. Son las dos cosas que tienen que sí o sí estudiárselo de memoria. Sí, vos sabés que siempre digo, en el trabajo parlamentario hay un primer filtro, primero que uno tiene que pasar, cualquier iniciativa que lee. Primero tiene que decir, ¿es constitucional o no es constitucional? Claro, No, que claro. no sea constitucional ni se discute, no importa si estoy de acuerdo o no de acuerdo, ya está, eso queda Para por eso afuera. te tenés que saber la Constitución. Para eso, sí. A mí me sorprende a veces mucho desconocimiento constitucional, donde se ponen a discutir medidas que claramente no pasan el primer filtro. Y después cada uno le va agregando varios filtros. Yo tengo particularmente un filtro moral que siempre respondo, que es, ¿qué va a decir mi papá de que ¿En yo serio? vote esta ley? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Sí, porque cada uno sabe dónde elige, pero digamos, el ejemplo de mi papá, de un trabajador que hoy, digamos, hace de la dignidad del trabajo, del esfuerzo y de Un todo. kirchnerista le preguntaría seguramente, bueno, ¿y tu papá qué diría que apoyaste el capítulo de las jubilaciones, las laborales, las reformas Mi laborales? papá es chapista. Es chapista, autónomo, tiene su taller de chapa y pintura hace más de 50 años. Así que es una persona que conoce absolutamente lo que significa producir, lo que significa tener otro chapista, un pintor, colaboradores trabajando con él, todas las vicisitudes económicas, abrir a las 8 de la mañana, ¿Es una cerrar... mini pyme? Sí, sí, por supuesto, es una mini pyme familiar, absolutamente, un trabajador autónomo. Y también sabe que después de trabajar toda su vida y aportar toda su vida como trabajador autónomo, cobra la mínima. De un nivel de injusticia absoluto, cobra una jubilación, bueno, que es indigna. No quiero, digamos, dar más detalles porque La todos los mínima. jubilados saben lo que es cobrar la mínima. Y trabajó toda su vida. Y le da bronca a aquellos que sin haber hecho los aportes Yo tienen creo la que, misma jubilación que él. Claro, yo lo que creo es que a mi papá no le da bronca el que cobra porque entró por una moratoria. Lo que le da bronca es que la política haya resuelto el problema del empleo negro utilizando los aportes de los que sí trabajaron, porque perfectamente uno puede tener un sistema, como de hecho es el sistema que se crea primero en el gobierno del presidente Macri, que ahora se mejora, que es la PUAM, y ahora, digamos, yo le llamo la PUAM Plus, que reconoce los aportes de manera proporcional, para los que no tienen aportes, ¿no? El que no tiene ningún aporte tiene que tener, obviamente, cuando uno llega a la vejez, una contención del Estado, para eso están los estados, ¿no? Para asistir, así como el que está debajo de la línea de la pobreza tiene que tener una asistencia. Bueno, eso existe. Ahora, ¿eso tiene que ser a costa de los que aportaron? ¿Eso tiene que ser a costa de las jubilaciones de miseria de los que aportaron toda su vida, de los que trabajaron
30 años, 40 años aportaron, la verdad es que eso es muy injusto. Y sobre esa injusticia nadie habla, ¿no? Porque parece que queda bien hacer creer que el país puede jubilar a todo el mundo, que la gente puede utilizar la luz, el gas, todo sin pagar lo que sale, digamos, que se puede utilizar un transporte público absolutamente subsidiado sin cubrir el costo. En realidad, todo eso que estamos haciendo es manera de engañar a los ciudadanos. No se puede hacer. Le digo lo siguiente, ¿no? Cuando uno escucha a algunos sectores kirchneristas criticar lo que se aprobó en primera instancia allí en la Cámara de Diputados, dicen, por ejemplo, esta ley es para los ricos, va en contra de los trabajadores, van a crear trabajo en negro como nunca antes en la vida se había creado. Va a haber una precarización laboral monumental. ¿Usted qué diría? Que va a ser todo lo contrario. Todo Mire, lo contrario. Todo lo contrario. Esta ley es necesaria porque el kirchnerismo tuvo 4 gobiernos, 4 oportunidades de hacer algo y evidentemente no hizo nada. Llegamos hasta acá, ¿no? Llegamos hasta acá y hoy tenemos en el mercado laboral argentino 52% de los trabajadores que están en negro o tienen una forma precarizada de empleo. Para esos trabajadores no hay ni aguinaldo, ni ART, ni obra social, claro, ni vacaciones pagas, ni nada. Para esos trabajadores hay exclusión. A esos trabajadores que no representan los gremios ni el sindicalista, porque justamente están en negro y o tienen un trabajo precarizado, para esos trabajadores esto va a ser la oportunidad de que una pyme se anime a contratarlo, de que un tallerista que está en el fondo de su casa produciendo se anime a contratar 3 colaboradores, porque ahora hasta 5 colaboradores la ley, digamos, admite esta nueva forma de contratación. Esto hace que el kiosco de la esquina, que de repente para las fiestas vende más o lo que fuere, tenga la oportunidad de decir, contrato un trabajador. Si me va bien ese trabajador, digamos, va a seguir. Y si no me va bien, yo sé lo que me va a costar despedirlo, porque, por ejemplo, puedo optar por el sistema del seguro de desempleo, cese de desempleo. Esta ley va a ser lo que no se probó en muchos años. En muchos años, con las leyes actuales, 52% de los trabajadores excluidos de los derechos del trabajo. Entonces, ¿a quién están protegiendo? La verdad es que nosotros esperamos que esta ley le quite el miedo a las micropymes y a las pymes, que son las verdaderas empleadoras que no van a perder su negocio, su emprendimiento, si se animan a expandirse y a contratar un trabajador más. 650.000 en todo el país. Ahora, lo que se dice también, aquellos que rechazan esta media sanción, dicen que, a ver, con bienes personales ustedes están beneficiando a los ricos y con el tema ganancias están perjudicando a los trabajadores. Bueno, a ver, 2 cosas. Primero, ganancias debe ser el mejor impuesto que existe. Es el impuesto más progresivo que existe. Digamos, los malos impuestos son los que hacen pagar más a los que menos tienen, claro, ¿no? Por ejemplo, la inflación, el peor de todos, porque no es un impuesto no regulado, pero el IVA, por ejemplo, ¿no? Que quienes más consumen de su ingreso y menos ahorran, más gastan de IVA, por ejemplo. Ahora, el impuesto a las ganancias, tal como se reguló ahora, tiene nuevas escalas que están mucho mejor, es mucho más progresivo. Cuando uno ingresa al impuesto, no ingresa con el 35% como durante el kirchnerismo, ¿no? Claro. Que cuando uno ingresaba al impuesto, ingresaba directamente a la categoría más alta, sino que ingresa de manera progresiva. Todos los países del mundo tienen impuestos a los ingresos. Son los impuestos que deben tener. Después los países tienen que dar servicios. Eso es lo que le falta a la Argentina, ¿no? En un país normal, uno paga impuestos pero sabe que le vuelven servicio. El problema a la Argentina, uno no quiere pagar los impuestos porque no vuelve nada. Claro. Pero bueno, no hay seguridad, no hay salud, no hay justicia. ¿No? Ordenar las cosas no es mentir. Ordenar las cosas es decir la verdad. En los países hay que pagar impuestos, hay cosas que se tienen que sostener, que el Estado tiene que sostener, entre ellos la educación pública de la que hablaban recién, y que tiene que ser de calidad para que todo el mundo logre progresar en la vida. Y respecto al impuesto de los bienes personales, es un impuesto, digamos, el capital se mueve por el mundo, elige los lugares donde quedarse, y por supuesto que hay una competencia por este capital. Y los capitales que van a elegir, que van a invertir, miran los impuestos que tienen que pagar. Sí. Por eso tantos argentinos se fueron en su momento a Uruguay, a otros lugares. Otra de las cosas que escuché es, esta ley es la ley del saqueo. Y además es para vender la patria. Ah, no, eso no se me ocurre. No se me ocurre a raíz de qué, porque esta ley, digamos, tiene 3 capítulos.
un capítulo que es la reforma del Estado, muy necesaria. El que diga que no hay que reformar el Estado en la Argentina es porque no vive en la Argentina, ¿no? El Estado funciona muy mal, da muy malos servicios, está sobredimensionado, es una mochila en las espaldas de lo que producen, que el kirchnerismo aumentó en 14 puntos del PBI durante sus gestiones. Así que reforma del Estado se necesita. En la reforma del Estado ingresan las privatizaciones. ¿De qué empresas? De las empresas deficitarias, las que les cuestan al contribuyente. Un segundo capítulo, que es la reforma laboral o modernización laboral de la que recién hablamos, que para mí es un primer paso, se queda corta, pero es un primer paso importante. Y un tercer capítulo, que es la promoción de inversiones en sectores estratégicos que pueden generar divisas. Esa es la entrega de la patria. Bueno. Ustedes van a provocar la entrega de la patria. Bueno, yo creo que por el contrario, nosotros tenemos todo el tiempo, nos repetimos, somos un país rico, lleno de pobres. Y la verdad es que somos un país rico con una riqueza enterrada que nadie desentierra. Y nadie la desentierra, nadie produce, nadie viene a invertir a la Argentina porque la Argentina tiene crisis económicas sistemáticas, no tenemos estabilidad económica y tenemos cambio de reglas de juego permanentes. Este régimen, ¿qué establece? Establece estabilidad fiscal, tributaria, es decir, estabilidad jurídica, y va a tener efecto si los inversores creen que vamos a tener estabilidad económica. Eso es lo que el gobierno tiene que ser capaz de demostrar. Pero no solo el gobierno, todos los argentinos. Yo creo que lo que más hay que valorar de este momento es que el gobierno está pudiendo hacer este plan de estabilización porque la clase media, la clase trabajadora y los jubilados lo están bancando con su sacrificio. Por el eso, que más se está pagando hasta ahora son los jubilados. Exactamente. Y yo digo que debería ser una última patriada por sus nietos la que están haciendo, pero debería ser la última, ¿no? Porque hay que empezar a recomponer, de eso no hay dudas. Pero todo esto vale la pena y es muy importante que el presidente Milei y su gobierno nunca deshonren este sacrificio, ¿no? Que todos los días, y yo creo que tienen esa intención y se tienen que mantener ahí. Por eso digo, hay que desarmar privilegios, no generemos otros. Seamos muy cuidadosos de eso, seamos muy cuidadosos de que no se repita la corrupción kirchnerista. La gente no quiere más eso. La gente quiere austeridad, quiere que las cosas funcionen bien y está apostando a eso como con su sacrificio. Porque evidentemente el que piensa que hay gente que no se está sacrificando hoy, digamos, no vive la realidad. Todo el mundo está haciendo un aporte porque quiere que el país salga adelante y va a salir adelante si sostenemos, digamos, si sostenemos esta conducta, si el gobierno sostiene esta conducta y si nosotros somos una oposición responsable y razonable como la que fuimos ayer, no solo el PRO, digo toda la oposición que ayer acompañó las leyes del presidente Milei, que le gustan más, que le gustan menos, lo hicieron apostando a que salgamos adelante. Le agradezco mucho haber venido. Muchas gracias a usted. Gracias.